tiene que existir pertinencia. Pertinencia de la capacitación con las funciones del puesto y con los objetivos de la institución. Otra regla muy importante es que las capacitaciones van a ser obligatorias cuando producto de una evaluación un servidor público obtenga la calificación de sujeto de observación. ¿Qué quiere decir? Que si yo en una evaluación se evidencia que tengo determinadas fallas en determinados aspectos, la entidad está obligada, y se vuelve un derecho para el servidor público, a capacitarme en todos esos aspectos en los cuales se tenían fallas durante los 6 siguientes meses. Un derecho y obligación. Ahora, si bien hablamos que en la ley del servicio civil la capacitación se da en un entorno de igualdad de oportunidades, esto va de la mano con un tema de equidad, porque existirán dos tipos de capacitaciones, la laboral y la profesional. Mediante la capacitación laboral, yo puedo acceder a cursos, talleres o charlas como el día de hoy que buscan subsanar brechas de conocimiento específicas, como por ejemplo el caso de la ortografía, o por ejemplo el asesor del ministro de Justicia. Si el día de mañana sale una nueva ley de contrataciones y no una nueva ley de procedimiento administrativo general, se entiende lógico que este asesor sea capacitado en el tema. Entonces, la capacitación laboral cierra brechas de conocimiento específicas. Y por otro lado, la capacitación profesional tiene como objetivo la obtención de títulos y grados académicos como maestrías y doctorados. ¿Cuántos de nosotros quisieran que el Estado nos pague una maestría? ¿Cierto? Ahora, ¿dónde entra la equidad? Que si bien todos vamos a tener acceso a la capacitación, solo el servidor de carrera, que es la persona que va a estar permanentemente en el Estado, va a tener acceso a la capacitación laboral y profesional. El funcionario y servidor de confianza solo va a tener acceso a la capacitación laboral y con límites económicos. El directivo público va a tener acceso a la capacitación laboral y por excepción a la profesional cuando esto provenga de un fideicomiso o fondo sectorial. Y el servidor de actividades complementarias tendrá acceso a la capacitación laboral. Vemos pues que se cumple el principio de igualdad de oportunidades porque todos vamos a tener acceso a la capacitación, pero con equidad, invirtiendo más en el servidor de carrera. Porque como bien decía el compañero, los funcionarios y servidores de confianza son aves de paso en la administración pública y no tiene sentido pues que el Estado invierta más en ellos. Por el contrario, sí en el servidor de carrera. Ahora, un aspecto de esta reforma que a todos nos preocupa son las evaluaciones de desempeño. Y se dice que estas evaluaciones están hechas para medir personas. Y ese temor está justificado por los errores del Estado de los años 90. Pero para poder diferenciar los escenarios hay que primero comprender cómo se produjeron estos ceses masivos en los años 90. En dicha época, en dicha década, el Estado dictó dos leyes. La primera ley decía, vamos a tomar exámenes. La segunda ley decía, aquel que no apruebe el examen será cesado. La pregunta del millón es si estas dos leyes decían algo más. No lo decían. ¿Qué existía entonces? Discrecionalidad. Discrecionalidad de parte del funcionario público de evaluar sobre temas ajenos a nuestras funciones. Por ejemplo, salvando las distancias, por ejemplo. Si una persona, un profesor de matemáticas, podía ser evaluado sobre temas de lenguaje o historia, naturalmente iba a salir mal en la evaluación y era cesado. A diferencia de ello, para empezar, la evaluación de la ley del servicio civil tiene dos objetivos muy puntuales. Uno de ellos es estimular el buen rendimiento del servidor público. ¿Y por qué estimularlo? Porque todos recordarán, sea en el colegio, en el instituto o en la universidad, que es en la época de evaluaciones, donde estamos más motivados y donde queremos hacer mejor cosas. Y se quiere un servidor motivado para prestar un buen servicio al ciudadano. Y el segundo objetivo, y que va de la mano con las capacitaciones, y que es el más importante, es identificar las brechas de conocimiento. Si yo como Estado, que busca hacer un buen uso de recursos públicos, que quiero hacer un buen uso de los recursos que son limitados, digo, ¿cómo capacito en mi personal? ¿Cómo sé en qué capacitarlo si no sé en qué está fallando? ¿Y cómo identifico en qué falla si previamente no lo evalúo? Ese es pues el propósito de las evaluaciones en la ley del servicio civil. Saber en qué fallan las personas para saber en qué invertir en capacitación y no capacitar por capacitar.
Ahora, ¿eso basta para diferenciarlo de lo sucedido en los años 90? No, no es suficiente. Por eso la ley ha establecido reglas mínimas de obligatorio cumplimiento que las entidades tienen que acatar. La primera regla es que las evaluaciones necesariamente están relacionadas a las funciones del puesto. Funciones que, como bien lo señaló Leslie, lo conocemos desde el día de la convocatoria, que están redactadas en nuestro contrato de trabajo. Segunda garantía, que no se van a tomar exámenes de conocimiento como lo sucedió en los años 90, cuando saben de determinado tema, sino que se van a evaluar metas objetivas y medibles. Por ejemplo, yo realizo un informe legal, un promedio de 40 al mes. Una meta objetiva, medible y razonable es que yo durante los siguientes meses haga 45 informes. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero ¿qué pasa si me establecen una meta, por ejemplo, de hacer 300 informes al mes? Humanamente esto es imposible y existe un propósito de fondo, ¿cierto? Oscuro. En esas circunstancias, yo como servidor puedo dejar sentado por escrito la irracionalidad de la meta y si producto de las evaluaciones estoy cesado, puedo acudir al Tribunal del Servicio Civil a hacer valer mis derechos. Tribunal administrativo que tampoco existía en los años 90. Metas, además, otra garantía, metas que yo conozco por anticipación con 6 meses de anticipación y que, insisto, son relacionadas con funciones de mi puesto. Esto, señores, es lo que diferencia radicalmente lo sucedido en los años 90 al que plantea la ley de servicio civil. Ahora, otra característica de las evaluaciones es que estas son obligatorias. Pasemos o no al nuevo régimen del servicio civil, se evaluará a personal 728, 276 CAS y naturalmente a los del nuevo régimen. ¿Por qué? Porque no se busca pues, que solo sea un sector de servidores motivados y bien capacitados, sino que sean todos los servidores públicos los que estemos motivados y tengamos las mismas opciones de capacitación, las mismas opciones de subsanar las fallas. ¿Para qué? Para brindar una mejor atención al ciudadano. Y ojo, como ya lo señalaron, ciudadanos no somos unos cuantos, ciudadanos somos los 30 millones de personas que merecemos ser bien atendidas. Y decimos que son reglas mínimas porque existen otras más. Por ejemplo, en la ley del servicio civil quien nos va a evaluar es nuestro cliente directo. ¿Por qué? Porque la práctica y la doctrina internacional señala, demuestra que es esta persona que mejor conoce nuestras funciones y que mejor puede evaluar. Pero muchas personas me dicen, Vicente, pero yo le caigo mal, no te preocupes, porque hay dos tipos de evaluación, individual y grupal. ¿Qué significa? Que si tú sales mal en tu evaluación, tu jefe directo también sale mal en su evaluación. Entonces, esta persona, en vez de estar preocupándose por si le caes bien o le caes mal, te va a hacer un seguimiento constante del cumplimiento de tus metas y va a velar porque ellas se cumplan. Otra garantía adicional es que como Estado hemos aprendido que no es lo mismo evaluar a una persona que realiza labores manuales que a una persona que realiza labores cognitivas. Se necesitan metodologías diferenciadas y por eso, a pesar de que la ley y los reglamentos ya han sido publicados, no se pueden aplicar dichas reglas, porque recién cuando se emita estas directivas que tienen metodologías de evaluación diferenciada, podrán aplicarse dichas reglas. Podrán observar que más allá de lo que se dice en la evaluación, ha sido sumamente garantista y detallista en la ley de servicio civil para salvaguardar derechos. Otra característica de la ley es el ámbito que comprende. El día de hoy somos cerca de 1,5 millones de servidores públicos y esta reforma abarca más de 500 millones de personas, que no es un número pequeño y que no es sencillo gestionar los derechos y deberes de 500 millones de personas. En la lámina pueden observar números aproximados del número de personas que somos por tipo de régimen. Tenemos, por ejemplo, que en el caso del régimen CAS bordean las 238.000 personas, en el caso del régimen 276, 224.000 personas y 7.898.000 personas. Existen carreras que por su naturaleza, por las funciones que ejercen, están excluidas del ámbito de la reforma, como por ejemplo el servicio diplomático, los policías y militares, los médicos. Y existen otras carreras especiales cuyas reformas ya están en marcha y no tendría sentido pues darle de baja a todo lo ya avanzado en estos 2 y 3 años, como por ejemplo la reforma magisterial.
Existen también 5 entidades excluidas del ámbito de la reforma, que son el Congreso de la República, SUNAT, BCR, Contraloría y la SBS. Frente a la pregunta, Vicente, ¿por qué si la norma es tan buena, estas 5 entidades tienen columnistas? Pues la respuesta es la siguiente. El proyecto de ley que elaboró Servir y que presentó el Poder Ejecutivo no contenía dichas deducciones. Ha sido una decisión del Congreso de la República excluir a estas 5 entidades, a lo cual Servir, como ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, se opuso, porque consideramos que no existe un sustento técnico para excluir. En la siguiente lámina pueden observar un resumen de los beneficios que contempla la Ley del Servicio Civil en comparación con otros regímenes. Tenemos, por ejemplo, que existirán mayores ingresos vía aguinaldos y CTS. Aguinaldos que en el régimen 276 históricamente han sido de 600 soles anuales, 300 en julio, 300 en diciembre, de la misma manera en el régimen CAS. El año pasado fue la excepción. En la Ley del Servicio Civil, los aguinaldos son por una remuneración completa. ¿Qué quiere decir? Que pasamos de 12 a 14 remuneraciones al año. Existirá una mayor compensación económica pensionable, pero antes de hablar de eso también es importante señalar el incremento de la CTS. CTS, en el caso de los servidores 276, son montos muy pequeños, porque en este régimen hay una característica anormal, que es que de todo lo que ellos perciben, solo una parte tiene carácter remunerativo y todo lo demás, el famoso CAFAE, no tiene carácter remunerativo. ¿Qué quiere decir? Que ese gran porcentaje no es ni de base de cálculo, ni para sus pensiones, ni para sus otros beneficios, ni para las CTS. Y en el caso de los CAS, no tenemos CTS. En la Ley del Servicio Civil, la CTS es por una remuneración completa. Y justo por lo que se comentaba del régimen 276 es que habrá mayor compensación económica pensional. Porque en el régimen del servicio civil todo tiene carácter remunerativo. Y al ser todo remunerativo, todo es base de cálculo para las pensiones. Va a existir mayor permanencia por carrera que no existe en el régimen CAS, menos en el régimen 728, y que ha sido congelada en el régimen 276 desde los 1990. Pero esta carrera, a diferencia de lo que conocemos en el día de hoy, por lo que existió alguna vez, tiene una particularidad muy especial, que es vertical y horizontal a todas las entidades públicas, gracias a las familias de pueblo. ¿Qué quiere decir? Que si el día de hoy yo soy analista legal de Servir, el día de mañana puedo ser el analista legal de PCM, yo sin el mío, y así mejorar mis compensaciones económicas. La siguiente lámina muestra un ejemplo de cuánto más podemos ganar en el servicio civil. El ejemplo, que es el verídico, es de un personal 276 que tiene 56 años de edad, que tiene ingresos mensuales de 1.470 soles. Lo que les comentaba hace un momento, de estos 1.470 soles, solo el 18% que está en azul tiene carácter remunerativo y el base de cálculo para CTS, pensiones y otros beneficios. Todo lo demás es capaz. Esta persona históricamente ha recibido 600 soles por aguinaldos anuales, 300 en julio y 300 en diciembre. Ahora, si esta persona postula e ingresa al servicio civil, digamos que a un puesto que paga lo mismo en el ejemplo, de por sí ya gana más, porque por aguinaldos va a recibir anualmente 2.940 soles, 2 veces su remuneración, en julio y en diciembre, es decir, 5 veces más que lo que recibe el día de hoy. Esta persona en el régimen 276, por los 9 años que le restan para su jubilación, como la base de cálculo de sus CPS solo lo solito, recibiría 260 soles. Esta persona postula e ingresa al servicio civil a un puesto que valga lo mismo, digamos, por CPS, solo por esos 9 años que le restan recibiría 13.230 soles. El incremento es bastante significativo. De la misma manera, en el caso del régimen CAS, tenemos que es una persona que trabaja en un gobierno regional con 38 años de edad, con ingresos de 1.200 soles, históricamente aguinaldos de 600 soles. Si postula e ingresa al servicio civil a un puesto que vale lo mismo, pues se recibe más por aguinaldos porque se multiplica por 4 en el ejemplo. En el caso de la CTS, esta persona no recibe CTS el día de hoy. Si postula e ingresa por los 27 años que le restan, en el ejemplo, recibiría 32.400 soles.
tercer punto de agenda tenemos el tránsito del al nuevo régimen del servicio civil. Y para ello se han establecido reglas tanto para servidores, el tránsito de los servidores, y reglas para las entidades públicas que buscan salvaguardar derechos. Tenemos, por ejemplo, que del total de concursos públicos que existan en el nuevo régimen, el 90% va a ser cerrado al Estado. ¿Qué quiere decir? Que solo las personas que hayan tenido contrato vigente el 5 de julio del 2013 o cualquier fecha en adelante podrán postular a este 90% de plazas. Solo el 10% del total será abierto tanto a personal del Estado como del sector privado. Por ejemplo, Vicente, si yo fui CAS de enero 2014 a julio 2014, ¿puedo postular? Sí, cumples el requisito, que es posterior al 5 de julio del 2013 o cualquier fecha en adelante. ¿Qué pasa con las personas que decidan postular al nuevo régimen? Durante el proceso de tránsito pueden postular a un puesto de similar jerarquía al que ocupan del día de hoy o un puesto de mayor jerarquía. ¿Y por qué esto es un beneficio? Porque, por ejemplo, en el caso de la Academia de la Magistratura, que es una entidad 728, tenemos personas que tienen 20, 25 años en el mismo puesto y que se han capacitado, autodidactas o incluso siendo maestrías y doctorados, pero por la ausencia de carrera no pueden progresar. Pues esta es la oportunidad para todas esas personas que quieren asumir nuevos retos y que sienten que pueden dar mucho más. Yo, por ejemplo, voy a postular al cargo de mi jefa, porque considero que cumple el perfil del puesto. ¿Qué pasa si una persona decide postular e ingresa al nuevo servicio civil? Se le liquida los beneficios de su régimen anterior, pasa como un carro 0 kilómetros al nuevo régimen. ¿Por qué, Vicente? ¿Por qué no puedo trasladar mis derechos? Yo les pregunto, si ustedes se pasen a trabajar abajo, trasladan sus beneficios del régimen 276 o CAS. No, ¿por qué? Porque es un régimen laboral distinto. De la misma manera, la ley del servicio civil es un nuevo régimen que tiene sus propios derechos y beneficios. Ahora, como es un pase voluntario, yo evaluaré en la cama, junto a mi esposa, mi esposo, con papel y lápiz, si me completo o no. Ojo, el propósito de esta charla no es convencerlos de que se pasen al nuevo régimen, sino que ustedes tengan la información verídica y necesaria para tomar una decisión. Porque no es lo mismo tomar una decisión en base a lo que se dice por ahí, a tomar una decisión en base a lo que realmente es. Y a lo que sí tenemos derecho es estar informados para poder tomar una decisión informada. En el caso de los trabajadores CAS, como ya lo señaló mi compañero, el CAS es un contrato temporal. Moralidad que lastimosamente ha sido reconocida por el propio Tribunal Constitucional en el año 2010. Ahora, por ahí podría pensarse, Vicente, pero por ahí va el tema de los despidos masivos. Y no, no es así, porque es el día de hoy que los CAS vivimos en la incertidumbre de llegar a diciembre y saber si me renovarán o no. El año pasado yo viví en esa incertidumbre y el año pasado y así sucesivamente. A diferencia de ese escenario, la ley del servicio civil nos da por primera vez la oportunidad de postular un puesto de carácter permanente. ¿Qué pasa con el personal 276 y 728 que no decida postular al nuevo régimen del servicio civil? No pasa absolutamente nada. Ellos pueden permanecer en su régimen hasta el día de su jubilación. ¿Así mi entidad pasa al nuevo régimen? Sí. Así vuestra entidad pasa al nuevo régimen, usted puede permanecer hasta el día de su jubilación con los derechos que tiene el día de hoy. Adicionalmente, la ley expresamente prohíbe las compras de renuncias y ceses colectivos. Otra garantía que no está en la lámina y que vale la pena mencionarlo es que aquellas personas que decidan postular al nuevo régimen del servicio civil porque consideran que les conviene, pueden hacerlo sin renunciar a su puesto y las veces que lo deseen. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy un CAS contratado de enero a diciembre y postulo en julio, no tengo que renunciar a mi puesto y puedo postular a muchas entidades simultáneamente. De la misma manera, los 276 y 728 pueden postular y sin renunciar a su puesto. La siguiente lámina detalla un poco la vigencia de la ley del servicio civil. Esta entró a regir a partir del 5 de junio del 2013. En el mes de octubre y noviembre del año pasado se emitieron directivas para que las entidades que sí lo
se hacen pudiesen avanzar en este proceso de tránsito que ahora voy a comentarles. El día de hoy somos 104 entidades públicas que nos encontramos en dicho proceso. El año pasado se publicaron los 3 reglamentos: el reglamento de compensaciones, el reglamento general, el reglamento especial para municipalidades. Con ello entra en vigencia la ley del servicio civil. No obstante, determinados aspectos su vigencia o ejecución fueron postergados justamente para salvaguardar los hechos. Uno de ellos es el caso de las regulaciones, que recién podrá aplicarse una vez que se definitan las metodologías. Otro aspecto es el régimen disciplinario, que es de aplicación para todos, que recién empezó a regir el pasado 14 de septiembre, porque lo que se quería es que las instituciones públicas contasen con un plazo prudente de 3 meses para que debieran a conocer a los servidores públicos cuáles son las nuevas reglas de juego en este tema. Ahora, ¿cómo pasa una entidad al nuevo régimen del servicio civil? Como hablamos de una reforma integral, una de las características, no solamente se busca ordenar pues, los deberes y derechos de los servidores públicos, sino que es una oportunidad para que las instituciones públicas mejoren. Y por eso se le exige a la institución pasar por una serie de etapas que tiene entre las cuales un análisis de lo que viene haciendo el día de hoy y cómo lo puede mejorar. El primer paso es la preparación. Se conforma la Comisión de Tránsito, que tiene, entre otros objetivos, darle a conocer a los servidores públicos cuáles son los alcances e implicancias de la ley del servicio civil. Asimismo, servirle a hacer una capacitación y seguimiento constante de todas las etapas. Tenemos como segundo paso el análisis situacional. En él la institución se toma una foto interna para saber cuántas personas son realmente y qué es lo que están haciendo. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay instituciones públicas, como el caso de migraciones, que señalan que tienen en sus instrumentos de gestión 120 personas, pero en la realidad superan las 300 personas. ¿Y dónde están los demás? ¿No? Somos los CAP o los locadores permanentes que estamos en las nubes, que no estamos plasmados en la realidad. Pues lo que se busca es un sinceramiento para posteriormente analizar dentro de los procesos qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo lo puedo mejorar, ¿no? Si por ejemplo cuando vamos a solicitar una licencia municipal, es la municipalidad que nos pide 7 pasos y tenemos que transitar por 8 personas y se demora todo un trámite de 3 horas, la pregunta a la municipalidad es: oye, ¿esto es realmente necesario? ¿No lo podría hacer una sola persona? ¿No lo puedes hacer en 20 minutos? Pues se le existe una simplificación de los procesos administrativos. Una vez que yo identifico y hago las mejoras de dichos procesos, hago mi cálculo de dotación, el número de personas que necesito de acuerdo a los procesos que realizo. Con esa información elaboro los perfiles de puesto. Una vez que cuento con los perfiles de puesto y el monto de las compensaciones económicas para dichos puestos, hago mi CPE, que es el cuadro del puesto de la entidad, que en resumidas palabras junta lo que es el día de hoy el CAP y el PAP. Ahora, ¿quién aprueba el CPE o quién lo elabora la institución? Pero eso podría traer consigo que existan perfiles de puesto a la medida o compensaciones económicas exuberantes para determinadas personas. Y si bien lo elabora la entidad, las compensaciones económicas lo aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los perfiles de puesto es previo visto bueno de servir. Entonces, ¿esto qué significa para los ciudadanos, que somos todos? Que va a existir una diferencia. La siguiente lámina detalla con mayor precisión los pasos ya señalados. Vamos a ver que tenemos que la fase 1 es la preparación y la conformación de la comisión de tránsito, la fase 2 es el análisis situacional, que incluye el mapeo de puestos y procesos, el análisis de procesos y detectar las oportunidades de mejora. En la tercera fase, que es la mejora interna, elaboro el cálculo de la dotación, elaboro los perfiles de puesto y hago mi CPE. Recién cuando la institución tiene el CPE, lanza las plazas bajo el nuevo régimen a concurso. Y esto no significa que una vez que la entidad tenga el CPE, lanza todas las plazas a concurso. Eso no tendría sentido. Imaginen que un hospital suspenda sus funciones para ir únicamente a concursos. Por eso es que hablamos de una reforma de poco a poco, progresiva. Y la entidad, con mucha muñeca, lanzará de a poco los concursos al nuevo régimen y se empezará por la Oficina de Recursos Humanos.
Para finalizar, un resumen de los beneficios que contempla la ley del servicio civil, tanto para servidores como para ciudadanos. Para los servidores tenemos que existirán mayores ingresos presentes a través de los aguinaldos, porque pasamos de 12 a 14 ingresos al año. Mayores ingresos futuros a través de la CTS, que es con una remuneración completa. Mayor capacidad de carrera y movilidad, carrera que, como se señaló, no solamente va a ser vertical en la institución pública, sino transversal. Y eso que nos da una carrera dinámica, verdaderas opciones de progresión. Mayor capacitación, pero capacitación con equidad, invirtiendo más en el servidor público. Y finalmente, y la que comparto con Raúl, es, dentro de los beneficios, es la revalorización del servicio civil. ¿Y por qué lo considero quizás lo más importante? Porque el día de hoy, cuando yo me encuentro con mis compañeros del colegio, de la universidad, o en reuniones familiares, que me preguntan, ¿de dónde trabajas? Y yo respondo en el Estado, me miran raro, me hacen muecas. Mi familia me dice, ¿por qué? No sucede lo mismo en otros países, normalmente europeos, donde ser un servidor o funcionario público es un signo de relación. Pues esta reforma es la oportunidad para que en 5 o 10 años, cuando les pregunten a nuestros hijos, oye, ¿dónde trabaja tu papá o tu mamá? Responden orgullosos que es del Estado, que son servidores públicos. Beneficios para los ciudadanos. A través de las reglas que se han señalado, vamos a poder contar con servidores públicos mejor preparados y, consecuentemente, personas que brinden un mejor servicio al ciudadano. Va a existir mayor continuidad de políticas públicas porque progresivamente se va a atender a un único régimen de carrera, donde no va a existir, por regla general, la contratación temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a existir fuga de talentos. Muchas personas con enormes potenciales y con ya conocimientos adquiridos en el Estado, por la falta de posibilidades que tienen para la progresión, migran al sector privado y se llevan consigo todos sus conocimientos. En una municipalidad, cuando hay un cambio de gestión, como el que hemos visto recientemente, el personal que se va puede tener ya objetivos y metas trazadas que el nuevo personal puede que no comparta. Y a la hora de ejecutar las obras, las ejecutas mal o simplemente no las ejecutas. Y el afectado es el ciudadano, porque no se completan las cosas o se completan mal. Pues lo que se busca es una continuidad con los contratos de carácter permanente. Finalmente, un mejor control y uso de los recursos públicos, que insisto, no son unos cuantos, sino de los 30 millones de personas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a los especialistas de Servir que nos han acompañado con sus charlas. Y al inicio de esta jornada se nos ha repartido unos formatos para que puedan redactar sus preguntas. Si ya las tienen redactadas, por favor, a las personas que están de organizadores van a pasar a sus sitios para recogerlas. ¿Tienen algunos formatos? Por favor, me los pueden alcanzar. No sé si se lo pueden alcanzar a la mesa. Gracias.
de porque no pasa nada. Esa fue la red en ese momento. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Ya, ¿te lo pediría? Ya, listo. A ver, por favor, si tienen alguna pregunta más, vamos a cerrar las preguntas. La recepción de formatos vamos a cerrar para que puedan proceder a responder nuestros especialistas. Nuevamente, buenos días. Vamos a ir avanzando con las preguntas. La primera de ellas es: ¿cuándo será la evaluación este año para Prodabel? A ver, ¿cuándo? Por favor, gracias. Entonces, cuando les comenté que recién cuando se emitan las directivas se podrán aplicar las reglas del servicio civil, de la ley del servicio civil, no significa que el día de hoy las instituciones públicas no puedan evaluar. Pueden hacerlo, pero no cesar personas producto de la evaluación, que eso está dentro del marco de la ley del servicio civil. Las entidades públicas pueden continuar evaluando. Por ejemplo, Osindermil lo hace el día de hoy, Indecopi lo hace el día de hoy, Ocitran lo hace el día de hoy. Esto de acuerdo al cronograma que tenga la institución. Lo que no puede hacer es aplicar las reglas de la ley del servicio civil. ¿Qué derechos se reportan con esta ley si soy CAS 276 y 728? Ninguna, porque si tú decides permanecer en tu régimen, mantienes las reglas tal cual las tienes el día de hoy, con las mismas reglas actuales. ¿Quiénes son los responsables de realizar los concursos en la nueva ley del servicio civil? Las propias instituciones, pero de acuerdo a los lineamientos y directivas que emita SACMIR. Por ahí podría pensarse, pero Vicente, escucha, eso no me da mucha transparencia. La tarea es en conjunto. En ese aspecto, creo que la pregunta es esa. ¿Cómo garantizar la transparencia? Hay dos aspectos. Primero, a diferencia de otras décadas, el día de hoy tenemos un ente rector en el sistema administrativo de recursos humanos que tiene facultad fiscalizadora, sancionadora, supervisora. Entonces, es imposible operativamente que Servir esté en todos los concursos públicos, pues puede realizar fiscalizaciones al azar o a pedido de parte. ¿Eso basta para superar el tema de la deutracia? No, no es suficiente. ¿Cuál es el otro aspecto tan importante, igual de importante, que las personas denuncian? Muchas veces nosotros hemos sido testigos de concursos públicos a los cuales consideramos que calzamos perfecto, pero alguien nos dice, oye, no postules, eso ya tiene nombre y apellido, es más falta que nos hasta la dirección. Pero nos quedamos ahí, no denunciamos. Como representantes de la Autoridad Nacional de Educación, los invitamos a denunciar ello. De lo contrario, no vamos a poder pasar esa valla, pero la tarea es en conjunto. ¿Qué pasará con el personal de Prodabel que se pasa al nuevo régimen si el próximo gobierno decide que el programa no va más? Es una muy buena pregunta y da pie a aclarar un tema que es muy delicado, pero que hay que pensar en cómo país. El Estado puede crear programas y unidades ejecutoras, sobre todo programas o proyectos cuya naturaleza son temporales. Por ejemplo, el proyecto Olmos, que está próximo a finalizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Qué pasa o cuál ha sido un problema anterior del Estado? Que yo creaba proyectos que son de naturaleza temporal, y una vez finalizados, las personas de estos proyectos decían, bueno, tienes que recuperarlo en otro lado. Entonces, vamos. Si la lógica es hacer un uso eficiente de los recursos públicos de acuerdo a las necesidades de una institución, ¿qué pasa si yo reincorporo por reincorporar? Creo puestos por crear puestos. Vuelvo al estado actual, que es el Estado, ineficiente, de cosas que puedo tener que realmente no necesitar. Ahora, eso es lo que podría suceder. Un programa puede desaparecer y los programas, normalmente, por la naturaleza de sus funciones, sí podrían tener contratos de carácter temporal. Pero ¿cuál es la distinción entre un programa
programa y un proyecto, que un programa puede volverse permanente. En la realidad se ha visto, y sobre todo ese es el propósito, ver cómo se desarrolla para su posterior permanencia. Depende. En principio los programas tienen carácter temporal y los contratos que debe seguir un programa son de carácter temporal. ¿Qué pasa si yo contrato en un programa a personas de carácter permanente? Luego les pasa el escenario que yo ya decía hace un momento. Me reorganizo por reorganizarme y ya está. ¿No es cierto? Hay que pensar como ciudadanos para distintas niveles. Pero esto es la regla excepcional. Ojo, esta es la regla excepcional. Explicar las sanciones a los servidores. ¿Quién realiza las sanciones? Depende. Por sector, ustedes pertenecen al sector de educación. El sector de educación está a cargo del Ministerio de Educación. La ley del servicio civil, únicamente para el sistema administrativo de recursos humanos, hace una distinción entre entidades tipo A y entre entidades tipo B. Las entidades que, de acuerdo a la entidad tipo A, que es el Ministerio, sean declaradas entidad tipo B, tendrán la facultad de realizar sus propios procedimientos administrativos disciplinarios y ellas serán las encargadas de sancionar. Pero si una entidad no es declarada entidad tipo B, la facultad sancionadora disciplinaria le corresponde a la entidad tipo A, que en este caso sería el Ministerio de Educación. Al tener el rol de la institución, se establece la necesidad de personal. ¿Quién fiscaliza o determina el personal idóneo? Bueno, lo que se viene trabajando el día de hoy es justamente lo que no existe o no ha existido, que es una lógica entre el ROF y la realidad. Lo que busca esta ley del servicio civil es justamente que se cumpla esa correlación entre las funciones de la institución, las necesidades de la institución y los puestos que existan, y no lo que tenemos el día de hoy, como el ejemplo que les puse de migraciones, ¿no? Su ROF señala y su instrumento de gestión que son 120 personas de acuerdo a sus necesidades, pero esto dista bastante de la realidad porque tienen 300 personas. Entonces puede que se haya hecho una mala elaboración del ROF para el cumplimiento de determinadas funciones. No es malo per se que una institución tenga más personas de lo que señala sus instrumentos de gestión. Puede que realmente lo necesite y puede que esa sea una de las fallas del Estado para el cumplimiento de sus funciones, pero justamente una etapa del proceso de tránsito es el cálculo de la dotación y que va de la mano con el análisis de procesos para saber cuánto es lo que realmente yo necesito y no hay estas discrepancias o discordancias con el ROF como lo tenemos el día de hoy. Existe un tiempo estable para la implementación progresiva, el plazo es de 6 años. En principio, hasta el tercer año después de publicada la ley del servicio civil, las entidades pueden o no iniciar el proceso de tránsito. Pero a partir del tercer año, esto es en 2016, todas las instituciones públicas inician dicho proceso de tránsito. Es obligatoria para las entidades, pero como ya se explicó, es voluntario para servidores 276 y 128, y pseudo obligatorio para los servidores CAS. ¿Cuánto es el tiempo que dura el proceso de tránsito? Si por ahí va la pregunta, depende. ¿De qué depende? Del tamaño de la institución. El análisis que les comento de procesos de personal no es un tiempo fijo, o sea, depende de la reactividad de cada institución, depende de todas las funciones que tengan. No será lo mismo en una municipalidad de 10 personas, que las hay en nuestro país y son más de 300, que realizar ese mapeo de puestos en salud que tiene 45.000 personas. La clave del internet. Un tiempo mínimo de todas esas etapas es de 6 meses, pero el máximo varía de acuerdo a cada institución. ¿Qué órgano es el responsable de la capacitación al personal en la ley del servicio civil? La Oficina de Recursos Humanos. Esta Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo, el día de hoy desarrolla un plan de desarrollo de personas que lo realiza en coordinación con Servir y de la misma manera se va a realizar en la ley del servicio civil, pero con el principio, obligación que les comentaba del tema de la pertinencia. Le doy más a mi compañero para que vaya avanzando en la nosotros.
Es posible que con la nueva ley el mismo cargo tenga una numeración mensual menor. A ver, en principio no siempre van a ser los mismos cargos. No es que actualmente existe un cargo de programador y la institución saque un cargo de programador. No, son justamente es una institución que a través del estudio de cuáles son las necesidades, objetivos, las metas de la institución, es quien va a hacer un proyecto de cuáles son los cargos que se necesitan en la institución y de cuántos. Ahora, es muy cierto de que de repente hay muchos cargos que están sobrevalorados y es la institución a través del análisis quien presenta cuáles son los perfiles y es el MEF quien hace la valoración o aprueba la valoración de cada uno de los cargos. Ahora, no veamos tanto la remuneración mensual como que si va a subir o bajar en algunos casos. Veámoslo en conjunto, ¿no? Hoy en día, como lo explicó en los ejemplos, los casos no recibimos a medio año solamente recibimos 300 soles y a fin de año también unos 300 soles más por concepto de INANO. Y con la nueva ley esto pasaría a ser un sueldo. Entonces ahí ya se ve la diferencia de aumento de remuneraciones. Otra pregunta, ¿hasta qué edad se puede ingresar al nuevo sistema? Bueno, no hay impedimento de edad. Es, como decía mi compañero Vicente, es cuestión de que ustedes se pongan a pensar, hagan sus cálculos, si les conviene o no les conviene pasar a la nueva ley, en el caso si es un 728 o un 276, ¿no? Claro, 65 para como edad de jubilación. Si soy CAS el 25 de julio de 2014, la pregunta es, ¿podría postular? Sí, porque estás inmerso en el periodo en el cual todas aquellas personas que pertenecen o han tenido alguna experiencia laboral en el sector público a partir del 13 de junio de 2013 pueden postular a un puesto que se encuentre en derecho en cualquier institución del Estado. Si no ingreso a un puesto que postulé, puedo volver a postular a otro puesto o debo seguir postulando a un puesto. Puedes postular las veces que tú desees, si es 276 o 728, mientras no ingreses, es decir, mientras no ingreses al puesto al cual estás postulando, tú mantienes tu plaza. Solo cuando ingresas, renuncias a tu plaza porque tú tienes que empezar en cero, en la plaza ganada del nuevo régimen. Y en el caso de los casos, pues bueno, postular mientras dure su contrato, ¿no? Igual, ¿no? Pueden permanecer en su cargo hasta que dure su contrato y posteriormente renunciar cuando ganen una nueva plaza. ¿Cuándo se va a realizar el pase de los casos del servicio civil? No es automático el pase. Todos concursamos. No es que yo soy CAS y ya me paso a nuevo régimen, sino la nueva ley no tendría sentido. Estaríamos creando un nuevo régimen que no es lo que se quiere. Todos los que quieran pasar al nuevo régimen de servicio civil deberán postular. Sean los años y el periodo que tengan de la administración pública, que sean como 728 o 76 o más. ¿Qué pasa si un servidor desaprueba 12 evaluaciones? ¿Qué pasa si un trabajador no aprueba las evaluaciones de autoridades? Quiero entender que es ya cuando uno está dentro de la ley. Yo les preguntaría a los que tenemos hijos, cuando están en la universidad, ¿qué pasa si el primer año desaprueba, sale el ciclo, le damos una segunda oportunidad?
el segundo año vuelves a pagar, le damos una segunda oportunidad. Y le deberíamos crear más oportunidades si sigues aprobando todos los años, ya no deberíamos cumplir una inversión, ¿cierto? Si no, ya no estamos viendo como un gasto. Y es algo similar. El Estado tampoco puede vernos a nosotros como un gasto, no tiene que vernos como una inversión. Y para nosotros demostrar que estamos cumpliendo con nuestros objetivos, pues debemos dar muestra de nuestras cumplimiento de nuestras metas. Y no es que nos vayan a evaluar sobre conocimientos, no es que a fin de año me van a tomar una prueba, no sé, de física cuántica, de matemática, de estadística cuantitativa. Y lo que me van a evaluar son sobre mis metas. Y es mi trabajo que me van a evaluar. Si a mí me pusieron hacer, de repente para los que somos desarrollar el 90% de los expedientes que llegan a mi, que me son delegados, pues debería cumplir con el 90% y superar ese 90% porque no. Y si no pude superar el 90% de conceptos por falta de conocimiento de la nueva ley, del nuevo código penal, o porque de repente no domino no domino algunos aplicativos informáticos con los cuales no me puedo ayudar, pues la institución me tendrá que capacitar una primera vez, y una segunda vez me tendrá que decir, bueno, la otra vez que cumpliste con tu meta, ahora que te capacité en el nuevo código penal, ahora que te capacité en el nuevo código civil, ahora que te capacité con las herramientas informáticas que no manejabas, pues ahora sí debes de cumplir con tu meta trazada, ¿no? Y bueno, si aún así no estás en la capacidad de superar esa meta, pues hay que darle oportunidad ahora que sí de por lo menos Solo para complementar un poco lo que has señalado respecto a la fecha límite, es en principio 65 años de edad. A los 65 años existe lo que hay el día de hoy, la jubilación voluntaria, y es obligatoria a los 70 años. Respecto a las veces que puedo postular un puesto, puedes hacerlas simultáneamente. Por ejemplo, de estas 104 entidades que el día de hoy estamos en el proceso de tránsito, Servir es una de las primeras que va a pasar al nuevo régimen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos ustedes podrían postular el puesto de mi compañero, por ejemplo. Y sobre el tema de las evaluaciones, yo quería comentarles un aspecto, respondiendo una que es similar también que yo tengo, que es sobre evaluaciones. Yo les pregunto, con todas las reglas que se han señalado, ¿no? Que yo conozco por anticipado sobre qué me van a evaluar, que las evaluaciones solamente pueden ser sobre mi puesto, que solamente pueden ser objetivas, que incluso conozco el procedimiento de evaluación previamente. ¿Tiene sentido de que yo salga mal? Bueno, en principio yo creo que como ciudadanos entendemos que el escenario es muy distinto al de los 90. O sea, conozco todo y sé todo lo necesario para cumplir mis metas, pero aún así, si sales mal, eres capacitado en todos los aspectos en los cuales hayas tenido fallas o problemas, que es natural, como cualquier persona podemos tener. La pregunta es, como ciudadanos, ¿ustedes consideran que una persona que tiene todas estas garantías previas y que incluso va a ser capacitado sale normalmente mal? Yo estoy seguro que como ciudadanos todos coincidimos en que no, y eso es causal de cese en la ley del servicio civil. Pasar al nuevo régimen, si puedo pasar al nuevo régimen teniendo uno o más títulos, maestrías incorporados. Como les mencionaba, como les mencionaba al inicio, lo que busca esta nueva ley no es clasificar a los profesionales, a las personas en técnicos o en profesionales universitarios. Lo que busca es las personas más idóneas para cada puesto, las que puedan desarrollar mejor la función. Lógicamente, cada puesto deberá tener un mínimo de requisitos, un perfil determinado, ¿no? Y no
no es que yo, por tener más cartones, como se dice, ya me tenga asegurado el título o me tenga que hacer el puesto en medida. Los perfiles deben ser homogéneos, no deben ser, como se dice, con requisitos que solo una persona se sabe que va a cumplir, no, sino que las postulaciones y los ingresos son por mérito, y las maestrías y los doctorados que uno pueda tener, pues sin duda servirán para desarrollar los procesos. ¿Qué es la ley Servir? ¿Es un régimen laboral? Es un régimen laboral. Que lo que busca es justamente convertirse en el único régimen laboral a nivel de servidores de la administración pública, que aplica los de la 276 a la 728 y que permita a los CAS tener los mismos derechos que todos los demás trabajadores. Gracias. Siendo un servidor civil de carrera, ¿puedo postular a una entidad que no está comprendida en la ley, como el Congreso? Sí, por supuesto, pero en ese escenario tienes que suspender tu relación laboral indefinida. La normativa actual, de hace años atrás, no es que lo traiga la ley de servicio civil, no te permite tener ingresos simultáneos de dos entidades públicas, sea como servicios personales, o la única excepción es la función docente o pertenecer a un órgano colegiado, ser miembro de un órgano colegiado. ¿Las profesoras de la ley magisterial pueden pasar a la ley del servicio civil? Sí, por supuesto, pero en el mismo escenario tienes que suspender tu relación laboral primigenia y si consideras que el nuevo régimen es mucho más beneficioso, recién en ese momento renuncias. Lo que no puedes es, insisto, percibir simultáneamente los ingresos. Si soy maestra, bueno, vamos a preguntar. Precise qué aspectos debemos tener en cuenta para adecuar los procedimientos disciplinarios internos al nuevo régimen disciplinario. Comunidad. Primero, sobre esa pregunta, el reglamento ha sido bien detallista en ese aspecto. No obstante, Servir está a punto de emitir en el transcurso de esta o la siguiente semana la directiva sobre el aspecto disciplinario, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo la Oficina de Recursos Humanos. Como entidad, otra pregunta, como entidad tipo B, ¿tenemos que coordinar o tener aprobación previa de los instrumentos que regule el régimen disciplinario interno de parte de la entidad tipo A? No. Si ha sido declarada entidad tipo B, quiere decir, en palabras sencillas, que tiene la autonomía para llevar a cabo tu procedimiento disciplinario independientemente de la entidad tipo A. Pero claro, este procedimiento disciplinario se sujeta a las reglas de la ley de servicio civil. ¿Cuándo empezará la implementación de la ley del Ministerio de Educación? ¿Cuándo se produce el cese de trabajadores dentro de la ley del servicio civil? ¿Cuándo empieza la implementación del Ministerio de Educación? Bueno, el Ministerio es una de las 104 entidades, al igual que PRONAER, que se encuentra en este proceso de tránsito. El tiempo, como les comentaba, depende del tamaño de la institución, depende de un aspecto muy importante también, aparte del tamaño, es la voluntad política para llevar a cabo estos procesos. Los 4 minutos. ¿Cuándo se produce el cese de los trabajadores dentro de la ley del servicio civil? Bueno, hay diversas razones. Una es por el límite de edad, 70 años. Otra razón puede ser por fallecimiento. Otra razón es, por ejemplo, cuando quedas incapacitado físicamente para el cumplimiento de tus funciones. Otro motivo es cuando, producto de una segunda evaluación, obtienes nuevamente la calificación de sujeto de observación, que ya se explicó hace un momento. Otro motivo es producto de una falta disciplinaria. Una falta grave disciplinaria puede traer consigo el despido del trabajador, pero esto es previo al procedimiento disciplinario. Y la última pregunta es, bueno, que ya lo hicieron, es ¿a partir de qué mes se implementará la ley del servicio civil en PRONAER? Eso depende, no hay una fecha cierta. Si hubiese alguna duda adicional o que consideren que no ha sido contestada del todo para ustedes, les solicito que por favor nos hagan llegar el correo que figura en la lámina, nuevoserviciocivil@servir.gov.p, o llamar al 0800-124, que es una línea gratuita, para poder resolver cualquier duda adicional que tengan ahora o que nazca el día de mañana. Nosotros consideramos que para llevar a cabo esta reforma, como todo cambio que genera desconfianza, un elemento muy importante es estar bien informados. Entonces, el principal enemigo de esta reforma el día de hoy es la desinformación. Y los invito a formular cualquier consulta que gustosamente la vamos a hacer. Muchas gracias.
nombre del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, le damos las gracias a nuestros ponentes y vamos a pasar al post-test. Por favor, los señores, si pueden repartir los formatos. Licenciado, por favor, puede pasar al centro del Estado. Vamos a hacerle unos pequeños presentes. Muchísimas gracias a ustedes.